El inglés de los huesos de Benito Lynch, capítulo 13. El viento norte y el calor anormal debía de influir sin duda poderosamente en los nervios de la puestera de la estaca. Pese a sus apariencias de mujer sana y robusta, porque desde que se puso a la ver aquella tarde no dejó de gruñir en un solo momento, ya contra los mosquitos que se encarnizaban en sus gruesos brazos desnudos, ya contra la mugre oleosa que ponía el sudor de los caballos en las perneras de las bombachas de los hombres, ya en fin contra la negra, que no servía para nada y que en vez de ponerse a componer un poco de ropa estaba paviando allí junto al pozo, empeñada en cazar con aquella trampa que le había fabricado el inglés de los huesos, los peche amarillos que acudían al olor del agua. Pucha, con la vida de porra, si a veces daban ganas de agarrar un rebenque y emprenderle aguascazos con todo el mundo. Y esto pensando y esto diciendo casi en voz alta, doña Casiana, arreboladas las mejillas y duro el ceño, restregaba con sus recias manos, ora una bombacha a cuadritos de su marido, ora camisa color de rosa de Bartolo, que a juzgar por el aspecto debería haber servido para tapar alguna cueva. Hasta el jabón que había traído de San Luis no podía ser más peor aquella vez, puro cebo. Babina, mamá, vení pa' acá, voy mamá. Y sin apartar los ojos de la trampa, la niña comenzó a acercarse retrocediendo. Pero movete, hombre. Y como tenía las manos mojadas, doña Casiana trataba de apartarse con el rollizo antebrazo los cabellos que le caían sobre la frente. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Andá ligero y tráeme de adentro ese pedazo de jabón viejo que está en la cómoda. Este es una porquería. Y como la negra, sin contestar, continuara mirando hacia donde estaba la trampa de Mr. James, un grito descompuesto de la puestera hizo entremecerse y marcharse allí que deprisa. Oh, también. ¿Te me estás poniendo muy mal mandada vos? Oh, también. Y ya cubierto de las miradas maternas, la negra puso tranquilamente un pie sobre el umbral de la puerta y en tanto que se estiraba una media, volvió a mirar curiosa sonriente por buen espacio de tiempo lo que tanto le interesaba. Después hizo chasquearle una liga, penetrando en la desierta y fresca cocina, y se dirigió a través de ella hacia la alcoba de sus padres, en donde se hallaba el vetusto mueble de doña Casiana, dominara pomposamente la cómoda, y que del mismo modo se usaba para guardar ropas femeninas íntimas como artículos de almacén o productos de la huerta. El sol atravesaba los vidrios de la ventana en un bello haz luminoso, e iba a poner en el suelo ante la cómoda un gran cuadrángulo dorado en donde jugueteaban las moscas agitando sus alas. La negra, arrodillándose ante el viejo mueble, abrió uno de los últimos cajones, revolvió en él por breve espacio y como con desgana, por último se quedó inmóvil pensativa, las manos en la falda y sentada sobre los talones. La serenidad y el silencio que reinaban en la modesta pero pulcra alcoba soplaba de la puestera hubieran podido justificar quizás esa actitud de la niña. Afuera hacía calor, soplaba un viento fiero que levantaba nubes de polvo y además la cruda luz del sol ofendía las retinas. Allí en cambio todo era silencio, tranquilidad y frescura. Recordaba aquella alcoba de doña Casiana, uno de los sitios misteriosos pero apacibles que en las costas del mar y en la montaña o en lo más intrincado de las selvas vírgenes hacen pensar a veces en lo bueno que sería poder quedarse allí para siempre. Pero no fue sin duda esa sensación la que experimentó la negra al hallarse sola en aquel minúsculo y silencioso cuartito. Pero no fue sin duda esa sensación la que experimentó la negra al hallarse sola en aquel minúsculo y silencioso cuartito, que sí que pudiera explicarse por qué siempre tuvo para ella como una vaga solemnidad de santuario. No, si la niña se había quedado así, allí pensativa e inmóvil, no fue porque sintiese en manera alguna el efecto seditativo del ambiente, fue porque de pronto, ante la cómoda abierta, recordó algo que ya había pensado en otras oportunidades y que la hizo estremecerse esta vez de emoción y de pecaminoso deleite. Tanto fue así que apenas transcurrido algunos segundos la negra se incorporó de pronto y después de mirar en torno con un brillo de inquietud en los ojos, se llegó a la ventana y se puso a atisbar cautelosamente a través de los vidrios. Bajo los sauces, doña Casiana seguía lavando ceñuda y seguía golpeando vigorosamente la ropa mojada sobre la tabla de la batea, y el sol, al filtrarse entre las ramas agitadas por el viento, ponía en su rostro y en sus brazos, en su cuerpo entero, como una danza loca de luminosas figuras geométricas que la hacían aparecer toda vibrante. La negra, después de asegurarse de que la madre estaba allí siempre, sonrió levemente y enseguida, con mucha precaución, abandonó la pieza. Caminaba de puntillas y a cada instante se detenía
para escuchar los rumores que le llegaban de afuera. Así atravesó la cocina y se asomó a la covacha de Mr. James con tantas precauciones como si hubiese temido que el inglés de los huesos, en lugar de estar allá, en la laguna bajo el sol de fuego y entre las polvaredas del viento recio, pudiera estar acostado ahí en su catre, espiándola de reojo. La negra observó y escuchó un buen rato y aspiró plenos pulmones el desconocido olor de tabaco del Mr. James que saturaba todas sus cosas, y luego, estremecida y miedosa, avanzó con lentos pasos. Y era tal el silencio que reinaba en el estrecho recinto, y era tal la nerviosidad de la niña, que el ruido que introdujo un moscardón atontado al chocar contra la pantalla de porcelana de la lámpara la dejó sin alientos por espacio de algunos segundos. Pero la negra reaccionó. Se veía a claras que sobre su miedo triunfaba el gran interés que le empujaba a aquella aventura, quizá la más grande de su sencilla existencia. Inmóvil, con una mano apoyada en la mesa, la niña lo observaba todo: la cama de Mr. James, cubierta por un poncho leonado, el Winchester que pendía de la pared, la caja de microscopio, las botas de caucho, y por último, allá en un rincón junto al lavabo, aquel gran baúl misterioso, forrado de cuero de vaca y en el cual, al decir de Bartolo, el mister escondía todas sus macanitas. La negra, indecisa, estuvo contemplándolo por largo espacio, hasta que al cabo, tras una ojeada instintiva hacia la puerta, se aproximó al mueble aquel. Cautelosa como una ladrona, sabía que hacía mal, pero no podía dejar de hacerlo, y en razón de esta lucha de sentimientos encontrados, la negra ponía una cara de ansiedad y angustia, y que era un encanto, mientras sus manos temblorosas levantaban la tapa. Ya está. Y arrodillada ante el cofre abierto, se quedó un rato inmóvil, mirando el contenido multicolor multiforme sin atreverse a tocar nada. Le parecía que si alargaba una mano sobre alguna de aquellas cosas iba a ocurrir una catástrofe. Libros, ajá, libros, unos overitos, otros colorados, ropa, ajá, ropa, una gorra a cuadritos, una caja, y una cajita también, y una caja de fierro debería de ser la de remedios. Aquello era tabaco. La negra reconoció muy bien los paquetes amarillos con letras encarnadas, y esto otro, esto sí que no sabía la negra lo que pudiera ser. Parecía una carta, pero una carta muy grande, una carta enorme con un sobre que medía vara de largo. E inclinando el busto como cuanto podía sobre el mueble abierto, se puso a examinar aquello de cerca. Ajá, era efectivamente un sobre. ¿Por qué sobre, mamita? ¿Y qué podría tener adentro? Bueno, para abrirlo no. Ajá, y si se desacomodaba y si entraba alguno de repente, ajá. No, ella sabría contenerse, ella solo quería mirar por encimita nomás. En esto no podía haber nada malo, ¿verdad? Y aquello otro. Eso eran anteojos de Mr. James, bastante que la hizo mirar con aquellos aquel día de lluvia. Por un lado las cosas se veían grandotas y contritas, y por el otro muy lejos y chiquitas. Ella sabía manejarlo, ella podía muy bien manejarlo si quería. Y cosa curiosa, aquel simple deseo de probarse a sí misma, lo que dudaba mucho en decir su capacidad para manejar el anteojo, fue lo que le dio a la negra el atrevimiento necesario para quebrantar el propósito decidido que tenía de no tocar nada de lo que el baúl encerraba. Con cuidado y previa mirada atrás, la muchacha alargó una mano hacia el negro estuche de cuero, le temblaban los dedos y sin embargo sonreía, poseía de íntimo deleite. Pero muy pronto se convenció la negra de que sin la ayuda de Mr. James no era fácil manejar aquel aparato. A pesar de ponerlo ante los ojos, bien apuntando al Winchester y a la lámpara o a cualquiera de las cosas de la habitación la niña no veía otra cosa que valiera la pena, y por tanto no tardó en cansarse y en volver al estuche. Era más mejor no fuese a descomponerse, pero como después de haberse atrevido con el anteojo, no tenía por qué no atreverse con las cosas del baúl. La negra, luego de tocar el aparato de su sitio, se apoderó resueltamente ya del sobre grande que tanto le intrigaba, y vio lo que había dentro. Era una fotografía muy grande y también una fotografía con una punta de hombres, unos vestidos de blanco, otros vestidos a rayas, unos de pie, otros sentados. ¿Y esto? Y la negra, intrigada, paseaba los ojos curiosos sobre aquellas exposición de caras ya nobles, ya villanas, ya graves, ya risueñas, ya armoniosas, ya ridículas, cuando de repente tuvo un estremecimiento y ligeramente ruborizada se inclinó sobre el cartón. Y fue que en el centro del mismo de aquel grupo de hombres desconocidos acababa de descubrir de pronto a Mr. James, el mismo Mr. James, que con la cabeza descubierta y todo vestido de blanco le sonreía con su vaga y eterna sonrisa burlona, mientras se apoyaba gallardamente en el hombro de uno de sus compañeros. ¡Qué sorpresa la de la negra! Miraba atentamente el retrato y luego, entre contenta y enojada, levantando sus ojos,
Los giraba en torno suyo como buscando a quién comunicar sus impresiones, y con quién pelearse por lo menos. Mr. James estaba bien, tan patente que a la negra le daba risa. ¿Por qué no decirlo? Un poco de rabia también. Estaba demasiado lindo. Oh sí, visto entre todos aquellos hombres parecía mucho mejor, el mejor de todos, sin duda. Bah, miré la cara de ese gordo, y la de otro, y la de más allá, ya lo creo. Y la negra, que insensiblemente se había acercado a la ventana del cuadrito en busca de mejor luz, volví a examinar detenidamente el retrato. Unas veces después de alejarlo cuanto podía lo miraba sonriendo con los párpados entornados y otras veces poniéndose seria, lo escudriñaba de muy cerca encar- enarcando las cejas. Así permaneció un rato olvidada por completo de todo. Ya no se acordaba de la trampa, ni de los pechos amarillos, ni del jabón que había oído buscar con tanta prisa, ni de que estaba en la alcoba del inglés los huesos, ni le hacían ya efecto alguno los repetidos y ruidosos trompicones que el moscardón se estaba dando entonces contra los vidrios de la ventana. Con los ojos pensativos seguía mirando el retrato, cuando de pronto tuvo un sobresalto y le pareció oír lejanas voces fuera, y oprimiendo el cartón contra el seno, escuchó inmóvil atenta, nada se oía, el gran viento sin duda. Pero vuelta a la realidad, por aquella incidencia, la negra resolvió poner la fotografía en su lugar. Caramba, bastante se había tardado ya. Sin embargo, volvió a mirar el retrato y al mirarlo, entornando las negras y largas pestañas, una leve sonrisa vino a animar de pronto sus finos e imperiosos labios. Y entonces, en un impulso irreflexivo y travieso, la niña lo besó. Besó, sí, aquel retrato con un beso leve y furtivo, como la caricia de un rizo o la ala de una mariposa, y enseguida, muy seria, muy encarnada, se apresuró a ponerlo en el cofre. Y estaban en esto cuando un grito agudo de mujer estrellando fuera en el patio le hizo erguirse de un salto. Virgen de los desamparados, ¿qué es eso? Y sin cerrar el baúl, olvidada de todo su trastorno, la negra echó a correr hacia afuera, pero su carrera fue corta. Al llegar al patio, acercándose penosamente hacia ella, su padre y otros hombres conducían a los brazos en brazos al inglés de los huesos. La negra, en su espanto, solo alcanzó a ver cómo entre las nieblas de la pesadilla que la rubia y despeinada cabeza de Mr. James oscilaba al compás del andar como la de un carnero degollado, que la sangre chorreaba por todas partes y que el patio y los árboles del campo entero comenzaban a girar ante sus ojos. Entonces engarabató los dedos sobre las negras grenchas, taconeó furiosa el suelo y por último, con un gemido extraño, se dejó caer blandamente.